¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy nos encontramos pero con el capítulo número 14 de esta teoría de renaciendo en el mundo de Naruto como un ninja de Iwagakure. Y espero que les guste el capítulo de hoy que les traigo, que comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no nos río más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 14. Mi nuevo ninpo. Megane no Jutsu, arte ninja. Técnica del telescopio, me dejó con un pequeño dilema. Por lo que recordaba, los módulos que Yoshiro Sensei usó en el examen Genin estaban hechos de vidrio, y el Finjutsu no estaba aplanado como suele ser en forma escrita. No tenía ni idea de por qué eran necesarias esas características, pero dificultarían su replicación e incluso su examen. Por lo tanto, simplemente localizar la oficina de equipamiento y solicitar uno de sus módulos no era suficiente, sobre todo porque no podía desmontarlo para examinarlo mejor. Ojalá tuviera alguna forma de hablar con las personas que crearon dichos módulos. En primer lugar, el sótano del palacio del Tsuchikage estaba lúgubre, pues Atsuchi se negaba a permitir que ni un solo limpiador tuviera acceso a su área de trabajo. En su lugar, obligaba a sus empleados de menor rango a fregar los pasillos. Era un nivel de paranoia que respetaba, aunque el hedor a ninjutsu Suiton mal secado era difícil de ignorar. Vestía ropa de civil y un ogro de la División 6 me escoltó hasta el laboratorio. Me alegré de que me abrieran la puerta, a pesar de lo improvisada de mi visita. No siempre era así, ni siquiera habitualmente. Kasaiki-chan, exclamó Aimi, levantándose tan rápido que se golpeó la pierna contra el escritorio detrás del cual estaba sentada. Itai, gimió, haciendo una mueca de dolor mientras se frotaba las rodillas maltratadas. Abrí los ojos de par en par al darme cuenta de por qué no podía burlarme de ella por su falta de gracia. Kami, Aimi-chan, dije, mirándola de arriba a abajo. ¿Qué te han estado dando de comer? La niña civil a la que había acogido en la academia ya no era tan pequeña. Bueno, al menos en estatura. Seguía delgada como un palo, pero había crecido al menos 15 centímetros desde la última vez que nos vimos en persona. Estábamos tan ocupados últimamente que la mayor parte de nuestra correspondencia era por correo. Sus extremidades eran largas y desgarbadas, y aún no se ajustaban del todo al resto de su cuerpo, pero ya podía vislumbrar el contorno de la mujer en la que se convertiría. Aimi estaba definitivamente más avanzada en su desarrollo que yo, y también podía verle acné en la cara. ¿Yo? Preguntó, ofendida. ¿Y tú? ¿Estás grande ahora? No, no lo decía en ese sentido. No estás gordo. Estás todo musculoso. Creo que se debe más al entrenamiento que al crecimiento natural, dije, aunque el hecho de que la edad superara mi metabolismo lo suficiente como para que subiera de peso en primer lugar puede haber influido. Te ves bien. De verdad. Puede que Aimi nunca sea el equivalente a una supermodelo en las naciones elementales, pero sabía que algún día se convertiría en una mujer objetivamente hermosa. No había manera de que la viera sin recordar a esa niña asustada llorando en una tienda de ropa shinobi, pero sabía que Atsuchi tendría que esforzarse mucho para mantener alejados a los chicos de los que a veces hablaba en sus cartas. Tú también, dijo ella con una sonrisa tímida. Te ves fuerte. Me veré más fuerte una vez que pase unos meses entrenando bajo los efectos de mi sello Kajigan, roca lastrada, alardeé. ¿De eso es de lo que viniste a hablar? Preguntó, y yo le hice un puchero. Oye, no digas que solo paso por aquí cuando necesito ayuda, me quejé. Te he echado de menos. Han pasado meses. No lo decía en ese sentido, me tranquilizó, despidiéndose con un gesto. Yo también te extrañé, Kasaiki-chan. Si a las dos nos gustara el ikebana, hablaríamos de eso. Resulta que nuestro pasatiempo en común es el trabajo. Y sé que siempre tienes algún proyecto que te obsesiona. Eso suele poner en peligro mi cordura. ¿Acaso la exposición constante al chakra elemental no puede matarte después de un tiempo? Tendré cuidado, prometí. He investigado muchísimo sobre el tema y tendré a los mejores médicos revisándome constantemente. No te preocupes. Pero bueno, sí. Tenía otra cosa que quería preguntarte. Aunque eso no significa que sea la única razón por la que vine. Claro, dijo riendo mientras yo la miraba con los ojos entrecerrados. Es broma. ¿Cuál es el tema para que alguien pueda buscar material mientras charlamos? Vaya, Aimi se estaba sintiendo cómoda con el personal del cuerpo de sellado. Recordé cuando no soportaba pedirle a nadie la más mínima molestia. Ahora estaba dando órdenes a sus subordinados para proyectos extraoficiales. Supongo que, como aprendiz oficial de Atsuchi, tenía bastante influencia por aquí. Estoy muy orgullosa.
El otro día aprendí un jutsu divertido en los archivos, le dije. Y me dio ideas. ¡Qué miedo!, dijo con descaro, y la hice callar. Es el Megane no Jutsu. ¿Has oído hablar de él? Aimi me miró como si fuera un idiota. Sí, 1 o 2 veces, dijo secamente. 1.000.000 de veces, lo entiendo, dije riendo. Así que ya sabes que necesitan un módulo de Finjutsu. Quiero aprender a fabricarlos. ¿Tienes alguna idea de cómo se construyen? En lugar de responderme directamente, Aimi miró por encima del hombro hacia uno de los talleres que se encontraban al final del pasillo. Sakata-san, llamó ella con cierta fuerza, y poco después, la puerta del taller se abrió y apareció Sakata Kenji. Él era el representante que supervisó mi primer ejercicio de control de sellos con Shitaich. Kasaiki-chan tiene algunas preguntas sobre los módulos Megane. Sakata-san ha fabricado la mayoría de los que tenemos en circulación. Esa última parte era para mí. Quiero aprender a hacerlas yo mismo, dije. Pero aunque podría pedir un guía y ponerme en marcha, todo el tema de que sean de vidrio me resulta complicado. Yo no era artesano ni soplador de vidrio. Ni siquiera entendía cómo se incorporaban los sellos al vidrio. ¿Qué pasa con eso? En resumen, facilita la configuración del módulo, Imai-san, dijo Kenji. El sello interior utiliza una disposición poco convencional, con 6 trigramas distinguibles divididos en 2 conjuntos. Li, Qian, Li, XN y Qian, Gen, XN, Gen. Obviamente, Qian y XN se comparten entre ambos conjuntos. Estuve a punto de soltar un gemido al escuchar la respuesta. Apenas había arañado la superficie en mi investigación sobre diseños de sellos no tradicionales. Estos se definían por una sola característica, la presencia de 2 o más trigramas compartidos entre un número menor de secuencias de trigramas. Estas secuencias funcionaban en conjunto, pero también debían tratarse, en cierto modo, como independientes. El resultado fue una obra de Finjutsu que no podía representarse en 2 dimensiones. En este caso, si uno quisiera escribir y conectar ambos sellos, solo podría hacerlo sobre una superficie plana con el primero. Habría que pegar trozos de papel separados, perpendiculares a ambos lados del trigrama XN, para conectarlo con los trigramas Gen, y lo mismo habría que hacer con los 2 trigramas Li de la primera mitad y el Qian. El resultado final sería una monstruosidad de papel que se asemejaba vagamente a una esfera, la cual habría que colgar del techo con cuerdas. Y que Dios nos libre de romperla accidentalmente durante la instalación. Mírate, explicándolo en términos de trigramas, dije, y él sonrió tímidamente. Sinceramente, esto suena como un verdadero fastidio. ¿Quieres ver un modelo?, preguntó, y poco después de que ascendí, regresó de su oficina con uno de los recipientes de vidrio que recordaba de mi examen de la academia. Parece que cada trigrama tiene 6 hexagramas, murmuré. Son demasiados para que quepan todos en la superficie sin amontonarse. Por eso la mayoría están incrustados en el hemisferio. Parecían pequeñas cajas torácicas de tinta orientadas hacia afuera. El negro resaltaba marcadamente sobre la imagen ampliada de la palma de mi mano. Hablando de eso, ¿por qué vidrio? Me resulta más fácil grabar si puedo ver en qué estoy trabajando, dijo en tono burlón, y me sonrojé, sin dignarme a responderle. El cristal era transparente, y a veces soy un idiota. Así que esa es la única razón, dije, sin que me gustara mucho lo que había aprendido hasta el momento. Supongo que usas algún tipo de jutsu de grabado de chakra. Y supongo que ese jutsu requiere un excelente control externo del chakra. Sí, y en cierto modo, dijo. No necesito grabar cada kanji con todo detalle. No hay suficiente espacio en el módulo para colocar el sello completo. Lo que ves es su versión reducida. La mayor parte del sello está escrita en papel, que se contrae al contacto con el cristal. Fíjate bien, ¿ves cómo se distorsiona el reflejo? Las ranuras que tallé no están rellenas de tinta, solo sirven de superficie para los hexagramas. Pequeños milagros. Eso significaba que no tendría que grabar personalmente los sellos en el interior y en la superficie del vidrio. Alguien más podría hacer este paso por mí. Aún así, solo colocar los sellos ya parece que llevaría una eternidad, me quejé. Hay 36 kanji aquí. Y el vidrio no es barato ni fácil de trabajar. Tendré que hacer algunos ajustes si quiero que sean desechables. ¿Desechables?, repitió Kenji. ¿Quieren fabricar módulos desechables? Semidesechables, corregí. Tengo estos proyectiles guiados por intención. Son muy móviles y pueden volar con bastante discreción. Quiero instalarles un módulo para poder ver cosas desde lejos. Los recuperaré si puedo, y si no, los detonaré discretamente.
Pero también quiero usarlos, en caso de emergencia, para controlar activamente proyectiles que ya llevan una etiqueta explosiva. Básicamente, quiero usarlos para espiar y, tal vez, sabotear o destruir cosas a gran distancia. Me refiero a kilómetros de distancia. Kenji quería mostrarse indignado profesionalmente, lo noté. Pero, a regañadientes, admitió: eso suena genial. ¿Verdad? Asentí, emocionada de que hubiera tenido la visión. A mi lado, Aimi suspiró con consternación. Eres como un niño, Kasaiki-chan, dijo, para mi gran ofensa. Sé dónde tienes cosquillas, dije con tono inexpresivo, y por cómo palideció su rostro, supe que mi amenaza había surtido efecto. No quiero depender de nadie para que me fabrique lo que necesito. ¿Por qué no hago un clon de roca del módulo de cristal? Le propuse a Kenji, quien frunció el ceño pensativo. Sería instantáneo y no tendría que preocuparme por tallarlo. El material amalgamado tiende a desintegrarse una vez que se resuelve un jutsu, dijo, lo cual era un buen punto. La roca probablemente se desmoronaría, destruyendo el finjutsu que contiene. A menos que la cargaras con suficiente chakra para mantener el jutsu durante la creación y el uso del módulo, lo cual sería estúpido. ¿Y si hiciera la piedra tan densa que no se desintegrara, incluso después de que el jutsu se resolviera? Repliqué. Acabo de aprender el jutsu perfecto para usarlo como referencia. ¿Vas a inventar una nueva técnica de clonación solo para no tener que subcontratar? Aclaró, y yo me encogí de hombros con una sonrisa. ¿Por qué no? Aimi dejó escapar un suspiro que yo interpreté como una muestra de cariño. Si puedes hacerlo, enséñame, suplicó Kenji. Me ahorraría muchísimo tiempo, y supongo que también dinero al cuerpo de cazadores. Te lo agradeceremos. Comisión AR y aceptaré el trabajo, respondí. Probablemente solo sería un jutsu de rango C, así que me importaba más ampliar mi currículum que los méritos. Y luego dame acceso a la guía de sellos para esto. Giré la cabeza hacia el objeto que me dolía el trasero y que yacía inocentemente sobre el banco de trabajo. El trabajo de sellado definitivamente llevaría mucho más tiempo que cualquier etiqueta explosiva que haya hecho, incluso con mi método de producción en masa, y requeriría mucha más tinta. Pero aunque era una inversión mayor, pensé que valdría la pena el dolor de cabeza. Trato. Dejando a Kenji con sus tareas, Aimi y yo empezamos a hablar del otro obstáculo para mi aspiración de volar con drones: la comunicación. En concreto, entre yo y el clon que llevaba mi módulo de finjutsu. Mis clones se guiaban por la intención, pero eso no se podía modificar después de ejecutar el jutsu. Si quería indicarle a mi clon, por ejemplo, que girara a la derecha o descendiera, tenía que enviársela de alguna manera. Y como no podían oír ni ver, esas indicaciones debían captarse a través de su sentido del chakra. No era un problema grave, y Aimi y yo habíamos ideado varias soluciones teóricas antes de cansarnos del tema. Aimi tenía sus propios proyectos y quería mi opinión. No me parecían tan divertidos como los míos, pero a mi amiga parecía gustarle más lo aburrido que a mí. Nos interrumpió un mensajero que venía a buscar a Aimi, portando una máscara de ogro. La risa de mi amiga se cortó de inmediato, y pensé que simplemente quería mantener una apariencia profesional frente a la gente de la División 6. Pero entonces noté que se tensó al fijar la mirada en la carta que sostenía. No era un pergamino con una banda oficial, era solo un sobre. Disculpa por hacerte perder el tiempo, Ogre-san, dijo Aimi, y me sorprendió el tono repentinamente frío de su voz. Nunca la había oído decir eso. Machi Aimi no está en este momento. Por lo tanto, no pudiste entregar el mensaje. Te agradecería que se lo devolvieras al remitente y le pidieras que se retire. Probablemente todavía esté arriba. Saltaron todas las alarmas cuando el ogro, probablemente con recelo, bajó la mirada hacia la carta que tenía en la mano. Pude seguir su razonamiento mientras asentía levemente y volvía a la escalera. El mensaje no era oficial, así que si el destinatario no quería aceptarlo, no tenía obligación de obligarlo. Tampoco tenía obligación de no mentir en nombre del valioso activo de Iwa. Todo lo contrario, en realidad. Mientras tanto, seguía pendiente del lenguaje corporal de Aimi. No solo estaba enfadada. Estaba asustada. ¿Qué está pasando? Pregunté con la boca seca mientras Aimi respiraba hondo, temblando. Y ni se te ocurra decirme que no fue nada. Si tuviera que seguir a ese ogro escaleras arriba y darle un puñetazo a algún cabrón, lo haría. Estoy exagerando, dijo. Yo sé que lo estoy haciendo. Hacía años que no oía a Aimi tartamudear. Fuera lo que fuese, la estaba haciendo retroceder. Oye, mírame, dije, inclinándome sobre la mesa para tomarle la mano.
Dramática o no, algo te está afectando. Estoy aquí para ti, ¿sabes? Tenía los ojos un poco llorosos y, enfadada, se los secó con el dorso de la mano. Es una tontería. Soy un shinobi, aunque sea de escritorio. No debería serlo. Su voz se apagó, con la mirada perdida en la distancia. Ante todo eres un ser humano, dije con firmeza. Y los humanos también pueden ser estúpidos a veces. Por favor. Tras unos instantes, abrió la boca. Es mi padre. Me costó mucho esfuerzo controlar mi instinto asesino. El padre de Amy era un canalla y no lo respetaba. Se lo había dejado bien claro en el pasado y no dudaría en volver a hacerlo. Me ha estado haciendo sentir culpable. Pidiéndome favores y beneficios fiscales para su tienda. Sabe que soy importante. No sabe realmente por qué ni cómo. Pero no para de insistir. Y cada vez que veo su cara, me convierto en una niña tonta y no puedo decirle que no. Así que intento no verlo más. Pero, claro que no voy a pedir beneficios fiscales. Yo, no tengo contactos en el sector comercial. Y ni siquiera quiero tenerlos. Odio su estúpida tetería. Le ha importado más que yo toda mi vida. ¿Sabes? Apenas me escribió después de convertirme en aprendiz de Yamamoto Shish. Entre que me sacaron de la academia y hace un año, me escribió como 10 veces. Y la mitad eran sobre chicos con los que quería que saliera. Oh, sí. Iba a matarlo. Solo existo para él cuando le soy útil, sollozó, llorando desconsoladamente. Y desde que acepté ayudarlo la última vez, no ha dejado de enviarme cartas. Me hace sentir culpable. Me llama desagradecida. Y es una lástima porque, en cierto modo, tiene razón. ¿Qué carajo es? Si sé. ¿Le debes algo? Después de que te vendiera para obtener una desgravación fiscal. Él me crió, intentó decir. ¿En serio? Ni loco me lo crees. Tu padre te crió para ser una mujer sumisa, débil, estúpida e inútil que no podría sobrevivir sin un hombre que la cuidara. Todo lo que has logrado, y has logrado mucho más de lo que él jamás podría soñar, ha sido a pesar de él. Parecía no saber muy bien qué decir. Intenté respirar hondo, reclinándome en mi asiento. No logré calmarme del todo. ¿Le has contado esto a Tsuchi? Soltó una risita sorprendida. ¿Qué? ¿A Yamamoto Shish? No, él lo mataría. Levanté las manos. Claro que lo haría. Y yo le ayudaría a deshacerse del cadáver. Porque esa es la respuesta que cualquiera que de verdad se preocupe por ti debería tener ante esta mierda de cretino prepotente. Sentí una opresión en el pecho. ¿Estaba proyectando mis inseguridades? Quizás un poco. La situación no era idéntica, pero tenía suficientes similitudes con mi relación con Sir en mi vida pasada como para enfurecerme. Sin embargo, incluso sin eso, dudaba que mi reacción cambiara. Amy se merecía algo mejor que ese imbécil. ¿Qué debo hacer? Susurró. No quiero que le hagan daño. Sigue siendo mi padre. Simplemente no quiero que esté cerca. Pero a menos que ocurra algo drástico, nunca me dejará en paz. Me dio de comer cuando era pequeña, me compró ropa. Gastó dinero, y eso es lo único que le importa. ¿A quién le importa lo que le importe? ¿Sí? Amy apretó los puños y le temblaban los hombros. Me crió para que pensara que el dinero era lo único que importaba, y da igual que ahora sepa que no es así. Soy la única aprendiz del único maestro de sellos de Iwa, y me pagan por todo lo que le entrego a R. Tengo más dinero del que jamás sabría qué hacer con él. Pero renunció a lo único que le da sentido a su vida. Por mí. Y no puedo olvidarlo. No puedo librarme de él. Aunque decida dejar de acosarme y no vuelva a verlo jamás. Tenía muchísimas ganas de interrumpirla. De decirle que él no se estaba sacrificando por ella, que simplemente estaba haciendo una inversión que creía que le reportaría mayores beneficios. Pero entonces ella terminó de hablar y me di cuenta de que ese no era el punto. Ya no se trataba de su padre en absoluto. Se trataba de independencia y autoestima. ¿Más dinero del que sabes qué hacer con él, eh? Murmuré, odiando lo que estaba a punto de sugerir. No quería que el padre de Amy viera ni un solo río más como compensación por el maltrato a su hija. Pero eso no era lo que le daría paz a Amy, y eso me importaba mucho más que la venganza. Hice algunos cálculos rápidos mentalmente. Te mantuvo durante 12 años, dije. Siendo generoso, diré que le costó 16.000 ryo. Ropa. Probablemente 9.000 ryo. Otras necesidades. Medicina, muebles, aficiones. Digamos que 3.000 ryo. De nuevo, eso es ser generoso. En total, por casualidad tienes 28.000 ryo en tus cuentas que puedas compartir. Amy guardó silencio por un momento. ¿Eso es todo lo que le costó?
Pensé que mi corazón no podía romperse más. La voz de Amy era tan débil. Otra vez, susurré. Ser generosa. Piénsalo. ¿Vale la pena sacrificar tu tranquilidad por eso? Si le devolvieras todo lo que supuestamente sacrificó, ¿podrías dormir tranquila? ¿Nunca más tendrías que pensar en él? Ella sorbió por la nariz y luego asintió. Lo único que sentí fue alivio. Hazlo, dije. Si estoy en el pueblo, iré a apoyarte. Si no, trae a Atsushi. Hablo en serio, no puedes ir solo. No me hará daño, protestó Amy, lo cual probablemente solo era cierto en el sentido físico. Pero no fue por eso que lo dije. Es muy bueno manipulándote, y hay que recordarle que no eres suya para manipularte, insistí. Prométemelo. Uno de nosotros irá contigo. Finalmente, accedió y la abracé con fuerza. El padre de Amy podría quedarse con el dinero. Sería su último golpe de suerte. Y si alguna vez intentara molestar a su hija de nuevo, bueno. Dejé huella cuando tenía 4 años. Ahora podría hacerlo mucho mejor. Kiyomi se mudó con nosotros. Ya no se podía posponer más, por mucho que ella y Kazuhiro se sintieran preparados, porque legalmente estaban casados. Y sería extraño que vivieran separados a pesar de eso. No hubo ceremonia. Probablemente la habrían hecho después del nacimiento del bebé, y todos estábamos muy emocionados. Pero las fechas no cuadraban. Kazuhiro había usado su posición para mover algunos hilos y conseguir que el certificado tuviera una fecha anterior, una copia del cual ahora estaba enmarcada y colgaba con orgullo en nuestra sala, unas semanas antes de que Kiyomi se quedara embarazada, solo para que su bebé pudiera evitar las acusaciones de ilegitimidad. Las naciones elementales seguían siendo extrañas con ese tipo de cosas. No hostiles, como lo habrían sido las naciones occidentales en mi mundo original ambientado en esta época, pero aún así. Era mejor que todo pareciera perfecto. Luego, a las 16 semanas de embarazo, aparentemente 14 después de que se diera cuenta de que estaba embarazada y 13 después de que me lo comunicaran, Kiyomi empezó a mostrar su barriga. Este acontecimiento causó un gran revuelo en la casa de los Asano e inició el proyecto a prueba de bebés. Quizás nos adelantamos un poco, pero Kazuhiro iba a ser papá y yo iba a ser tía. Estábamos emocionados. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Estás segura de esto, Imoto? Preguntó Kazuhiro mientras me ayudaba a organizar mis útiles de escritura. Iba a ceder mi antigua habitación para el bebé. Estaba justo enfrente del dormitorio principal de Kazuhiro, donde Kiyomi obviamente también dormiría. Tenía sentido que tuvieran fácil acceso. Además, pensé que la pareja podría necesitar algo de privacidad. Las paredes reconstruidas no eran muy gruesas. Sí, Lee-san, dije, poniendo los ojos en blanco. Por última vez. No soy sentimental con estas cosas. Es lo más lógico. De todas formas, me gusta el estudio. Está más cerca de la cocina y la puerta da directamente al patio. El único inconveniente era que estaba en el extremo opuesto de la casa al baño, pero eso no iba a ser un problema por mucho tiempo. Había encontrado unos contratistas de confianza y los contraté para convertir el salón de té de al lado, que nunca se usaba, en un baño privado con vestidor, un lujo que no apreciaba mucho, pero bueno, ¿por qué no? Para ellos sería un poco complicado implementarlo, ya que tendrían que levantar el piso para extender las tuberías de agua y alcantarillado hasta ese lado, pero Kazuhiro y yo teníamos otros lugares donde quedarnos mientras tanto. Sería una inversión que valdría la pena. Aunque caro. Kazuhiro quería pagarlo, pero me negué rotundamente. Nunca antes me había preocupado demasiado por mis finanzas, pues me conformaba con ganar más que suficiente para cubrir mis gastos, que eran muy limitados. Simplemente pasaba por el banco cuando lo necesitaba para retirar una buena cantidad de ryo, que guardaba en mi cofre de Finjutsu en el inventario. Sin embargo, después de mi conversación con Amy, decidí pasar por el banco Shinobi Reiwa para revisar mis ingresos. Resulta que, entre el pago de mis misiones, mi salario de ogre y todas mis contribuciones a R, mi patrimonio neto era aproximadamente el doble de lo que había estimado. Y con mis habilidades, podría duplicarlo fácilmente si me lo propusiera. Kazuhiro me prohibió mudarme hasta que cumpliera la mayoría de edad, 16 años. Como shinobi, ya era legalmente mayor de edad, así que no tenía que hacerle caso, pero no quería entristecer a mi Nii-san, así que comprar una casa estaba descartado. Esto no era Estados Unidos, así que no tenía que ahorrar una fortuna para una emergencia médica. Rara vez tenía que comprar comida, y cuando lo hacía, era bastante barata. Kazuhiro se encargaba de las pocas facturas de servicios públicos que nos cobraban, y como no me gustaba tener posesiones, no era de ir de compras.
Mis únicos gastos reales eran los suministros Shinobi, sobre todo la tinta Finjutsu, y gran parte de ella era gratis, gracias a la división del cielo. En resumen, no tenía nada para lo que ahorrar. Así que no me gustaba tener tanto dinero desperdiciándose en mi cuenta, sabiendo que se multiplicaría con el tiempo sin ningún esfuerzo adicional por mi parte. Retiré el triple de mi cantidad habitual y conseguí una chequera del banco. Las organizaciones benéficas que apoyaba en mi vida anterior prácticamente no existían aquí. No había refugios para víctimas de violencia doméstica. Algún día tendría que cambiar eso, aunque el estigma social lo dificultaría, y, dado que nadie quería admitir ser homosexual, no existían grupos de apoyo para la comunidad LGBTQ. Según Biwa Sensei, la mejor manera de impulsar un cambio social positivo era convertirse en mecenas, o, dicho de otro modo, sobornar a los funcionarios civiles que representaban nuestros intereses. Dado quién era su madre, confiaba en su criterio al respecto. Dicho esto, no tenía ni el tiempo ni las ganas de investigar a un montón de funcionarios civiles. No era tan buena persona, solo quería darle una buena suma de dinero a alguien que pudiera usarlo para hacer el bien. Así que fui al orfanato, hablé con la directora y le extendí un cheque por 100.000 ryo. Era la mitad del saldo de mi cuenta, irónicamente, el precio de mi cabeza según Konoha, y una cantidad increíblemente generosa. Elegí el orfanato porque, a diferencia de otras organizaciones financiadas por el gobierno, como el hospital, que recibían lo que necesitaban según las circunstancias, el orfanato debía funcionar con un presupuesto fijo. Ese presupuesto cubría la comida, el alojamiento y, hasta cierto punto, la educación civil, pero no incluía cosas como ropa o mantas más allá de lo estrictamente necesario, especias para la comida o entretenimiento. Sin duda, la directora del orfanato se mostró incrédula durante toda mi visita. La gente de Iwa no era cruel, pero priorizaban a los suyos. Donaciones como esta no solían provenir de personas jóvenes y sin herederos. Una niña de 12 años, que no solo tenía el dinero sino que además estaba dispuesta a dárselo a desconocidos sin pensarlo dos veces, no era su benefactor habitual. Sin embargo, no pensaba regalar todo mi dinero. Había un par de personas en mi vida que merecían algo mejor. En secreto, hice planes para reformar la sala de recreo de las chicas de la División 5, aunque tendría que hacerlo con discreción para que no se quejaran de mis gastos. La luz del techo, tan intensa, tendría que desaparecer. Tenía algunos conocimientos básicos de electricidad en mi vida anterior, así que no sería difícil instalar algo que no molestara tanto a la vista. Probablemente también compraría una alfombra mullida. A Utau le gustaba estar en el suelo, y merecía algo suave donde tumbarse. Apuesto a que también podría conectar un frigorífico para guardar aperitivos y sake. No había enchufes en la habitación, ni en casi ningún sitio en la Iwa actual, así que tendría que desviar la electricidad de la lámpara del techo. Pero usando el Moguragakure, esconderse como un topo, podría ocultar los cables dentro de las paredes de piedra, fuera de la vista. ¿De verdad necesitas todos estos sellos viejos?, se lamentó Kazuhiro, y yo parpadeé al ver la caja que había estado empacando. ¿Sabes? Tienes razón, reflexioné. Casi todos eran proyectos antiguos que, con mi nivel de habilidad, ya estaban desfasados y eran poco óptimos. Mejor los eliminamos. Estaba bromeando, hermanita, dijo. Trabajaste mucho en esto. Sí, cuando era principiante. Cumplieron su función y ahora son obsoletos. Todo lo útil está en mi inventario. Mi cofre de Finjutsu estaba repleto de pergaminos, que conformaban una auténtica biblioteca de material. Era demasiado paranoico como para guardarlos en otro sitio, ni siquiera en mi propia casa. Además, no quería que mi futura sobrina o sobrino se topara con mis viejos trabajos y sintiera curiosidad. Mira lo que me pasó. Despiadados, dijo Kazuhiro con una sonrisa. Somos personas muy diferentes. Bien, porque si fuéramos iguales, probablemente pensaría que eres insoportable. Eso le pareció divertido. Si estás seguro, entonces, rió entre dientes, agarrando el resto a puñados y echándolos en la caja, ya que la organización no importaba. Cerré el escritorio vacío, que era el único mueble grande que quedaba. El Finjutsu realmente hizo que esto fuera pan comido. ¿Quieres quedarte con esta alfombra?, pregunté, tocando con la punta del pie las borlas verdes. No le tengo cariño, y puedo comprar otra para mi nueva habitación. Esta contrasta con las paredes, y de todas formas estaba pensando en pintar el estudio. Claro, dijo Kazuhiro. Y si a mi hijo o hija no le gusta, compraremos uno nuevo. Aunque los ecógrafos aún no se habían inventado, un médico podía determinar el sexo del bebé mediante una técnica de diagnóstico.
Sin embargo, Kazuhiro y Kiyomi habían decidido de mutuo acuerdo que querían que fuera una sorpresa, y pidieron al personal del hospital que mantuviera ese detalle en secreto. Al notar que Kazuhiro miraba a su alrededor, al espacio vacío, con una expresión casi melancólica, suspiré. Gie-san, no me voy a mudar. Simplemente estaré al otro lado de la casa. Lo sé, lo sé. Es solo que, las cosas están cambiando. Son cambios buenos, pero aún así, se siente como si algo estuviera terminando. Le di un golpe con el hombro. Ya no tenía que esforzarme tanto como antes. O algo está empezando, sugerí, y su sonrisa se tornó un poco menos triste. Siempre has sido tan madura, dijo, sacudiendo la cabeza. Dios mío, cuando yo tenía tu edad, era un desastre. Cuando tenías mi edad, acababas de perder a tus padres, le señalé, y él se encogió de hombros como diciendo que era justo. Ambos estamos creciendo. Disfrutémoslo, ¿no? Sonrió, pero luego entrecerró los ojos. No demasiado, exigió, y yo sonreí con picardía. No hagas promesas ni mientas. ¿Sabes? Es realmente gracioso. Con mi voz, mis habilidades y mi estatura, el resto de mi división Akaomi piensa que tengo 18 o 20 y tantos años. Parecía horrorizado ante la implicación. Yo me reía a carcajadas. ¿Cómo podría funcionar eso, de todos modos? Exclamó, agitando las manos en el aire. Era muy fácil hacerlo enojar. No pueden quitarse las máscaras. No pueden mostrar ningún rasgo. Bueno, como sabes, la mandíbula se baja, sonreí. De hecho, puedes lograrlo por completo si la mueves un poco. Y si muestras partes de ti que no serían visibles en público de todos modos, no te pueden identificar con ellas. Así que, desde esa perspectiva, no pude contenerme al ver su expresión de horror. Estallé en carcajadas. Mou, relájate. No he hecho nada que realmente pueda ofender tu sensibilidad. Las chicas solo hablan. Te están corrompiendo, dijo, horrorizado. Mi hermana pequeña está siendo corrompida. Yo ya estaba corrompida mucho antes, no te preocupes, dije, restándole importancia con un gesto. La verdad es que, en cierto modo, es culpa tuya. ¿Es culpa mía? Dijo, horrorizado. Quiero decir, siempre me ha parecido fascinante el acto sexual, y como nunca me hablaste de ello, tuve que investigar por mi cuenta. Obviamente, mi intención era provocar polémica. Sin embargo, para alguien que pronto será padre o madre, había una lección muy valiosa. El hecho de que Internet aún no existiera no significa que ignorar temas importantes no pudiera llevar a la investigación independiente y a conclusiones erróneas. En mi vida anterior, tenía muchas ideas equivocadas y dañinas sobre el sexo que necesitaba corregir. Algunas me causaron bastante dolor y humillación. ¿No estás súper emocionado por ser padre? Le dije alegremente mientras se ponía en cuclillas, sujetándose la cabeza con las manos. Estoy empezando a reconsiderar cuánta presencia quiero que tengas en sus vidas, dijo, y yo solté un chillido ofendido. Disculpen, seré la mejor Obasan, exclamé, deteniéndome a pensar en cómo dirigirme a ellos. Aunque, la verdad, he estado pensando en esto. Obasan me hace sonar vieja, y solo les llevo unos 13 años. Quizás debería pedirles que me llamen Nee-chan. ¿O sería confuso si les llamo Nie-san? ¿Deberían llamarme simplemente Kasaiki-chan? ¿Deberían inventar una palabra especial para tías jóvenes como yo? Soltó un suspiro, agradeciendo el cambio de tema. Creo que mis palabras sin duda lo mantendrían despierto esta noche. Bueno, podría hablar de eso con Kiyomi. No iba a suavizar la realidad para él solo por su tranquilidad. Eso me parecía agotador e improductivo para él. Lo que tú quieras, dijo con cansancio, y me acerqué para darle un abrazo. Seré un buen ejemplo, le prometí. El mejor. Y te ayudaré si hay que tener conversaciones difíciles. De una manera que te gustará. Soy mucho menos reacia a los conflictos que tú. Tú puedes ser el papá relajado y yo la tía genial que a veces puede ser estricta. Funcionará. A pesar de sí mismo, una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Y qué papel juega Kiyomi en todo esto? Tarareé pensativo. Donde ella quiera. Las familias nunca fueron perfectas, especialmente cuando cada miembro era un engranaje en una máquina de guerra. Pero haríamos lo mejor que pudiéramos y, con suerte, eso sería suficiente. Me dejé caer en la silla de la cafetería con una sonrisa. Kara y Wonder me saludaron con la boca llena de curry, pero mis ojos estaban puestos únicamente en Nai. ¿Quieres ver algo genial? Animé, con el corazón latiendo con fuerza por la emoción. Claro.
respondió Karai, y le dediqué una sonrisa de disculpa que, demasiado tarde, me di cuenta de que estaba oculta por mi máscara. Uno pensaría que ya estaría acostumbrada a eso. Lo siento, chicos, pero no están invitados, les dije. Solo Nai puede ver esto. No es mi decisión. Pero si están libres dentro de una hora, ¿podríamos jugar al juego que traje el otro día? Sí, ¿cómo lo llamaste? Rumiku. Sigo sin entender el nombre. Probablemente debería haber ideado algo en estilo tradicional. Le había encargado las piezas del juego a un carpintero. Era un concepto increíblemente sencillo de plagiar. No tengo nada mejor que hacer, asintió Wonder. Genial, dije, sin dejar de mirar a Nai. Y bien. La mujer de cabello oscuro colocó el último grano de arroz en la punta de su lengua y comenzó a desinfectar sus palillos de metal con un pequeño jutsu katón. Seguro. Aunque su tono distaba mucho de ser entusiasta, el simple hecho de que estuviera de acuerdo ya demostraba su interés. Dejó su cuenco y bandeja sucios en el cubo de basura más cercano y nos escabullimos de vuelta a los túneles. Esto es algo genial, ¿ya sabes qué? Preguntó, y yo me reí. ¿Qué otra cosa podría ser? Ella se encogió de hombros. Quizás solo querías estar a solas conmigo para intentar seducirme. Eso me provocó un ataque de tos. Nai, por última vez. No intento seducirte. Eres mi amiga y compañera de trabajo, y acostarme contigo sería una pésima idea. De hecho, si me insinuaras algo, te rechazaría. A menos que estuviera muy borracha. En ese caso, todo vale. Claro, dijo, y joder. ¿Me estaba tomando el pelo? Sinceramente, no lo sabía. Bueno, dije, retomando el rumbo. Sí. Tengo un sello que mostrarte. Llevo días pensando en ello y por fin ha llegado el momento de plasmarlo en papel. Y si algo sale mal, puedes llevarme a la enfermería. Ya he avisado a los médicos. Ah no, por favor, dime que es una broma, dijo Nai con malicia, y yo me reí tímidamente. Como un 85%. Las probabilidades son las mismas que para cualquier ninjutsu difícil, así que piénsalo de esa manera. De hecho, eso es prácticamente lo que está sucediendo. Pero me estoy adelantando. Aquí dentro. Abrí la puerta a la que la había estado guiando, que tenía una pizarra con la palabra reservado escrita. Le había pedido la llave a Ogo Taich cuando llegó el momento del bloque para el que me había apuntado. La sala de entrenamiento era relativamente pequeña, prácticamente solo para uso personal. Era rectangular y, al fondo, había una diana en la que alguien había dibujado una sonrisa. Decidimos dejarla como estaba. Intentaré explicarte lo que estoy haciendo para que no te pierdas del todo. Pero, gracias por venir, dije tímidamente. Me encanta el Finjutsu, pero no tengo con quien hablar de ello fuera del cuerpo de sellado, que está demasiado ocupado como para que pueda visitarlos más de una vez cada 2 meses. Ojalá pudiera enseñárselo también a las demás chicas, pero, me alegro de que seas tú. El profesor Biwa ya entendía bastante bien los sellos, pero lo trataba como un trabajo y tenía poca paciencia para mis experimentos mentales. Kazuhiro se quedó con la mirada perdida tras 5 minutos de explicación, e Iwao y Daigo ni siquiera intentaron comprender. Sin embargo, tenía muchas esperanzas puestas en Nai. No sé si podría explicar por qué, pero lo hice. La chica mayor no respondió verbalmente, pero no esperaba que lo hiciera. Respiré hondo y desbloqueé mi pecho de Finjutsu. Deténganme si necesitan que les explique algo mejor, dije. Básicamente, en lo que he estado trabajando es en un sello que aumentará los efectos de la gravedad sobre su objetivo, haciéndolo más pesado. Esto es algo que nunca se ha hecho antes, al menos en Iwa. Así que, si lo logro, y les adelanto que sí, haré historia. Empecemos. Desplegué una enorme hoja de papel tratado para usarla como superficie de trabajo, sujetando las esquinas con shuriken. Luego, saqué un frasco de tinta y canalicé mi chakra hacia él. La tinta de Finjutsu debe estar imbuida con el chakra del usuario, expliqué. Y como el chakra de cada persona es único, los sellos deben adaptarse a esa firma de chakra específica. Si copiaras cualquiera de mis sellos usando tinta imbuida con tu propio chakra, nunca funcionarían. Por eso no podemos simplemente copiar sellos hechos por otras personas. Le expliqué lo básico, y la única señal de que Naiji me estaba escuchando fue la forma en que se inclinó sobre el papel e inspeccionó mi caligrafía. Hay 3 términos que debes entender al hablar de la anatomía de los sellos, le expliqué distraídamente, concentrado principalmente en los caracteres que estaba dibujando. De menor a mayor, hexagramas, trigramas y secuencias. Estos kanji individuales son hexagramas.
Varios hexagramas forman un trigrama, y varios trigramas forman una secuencia. Los hexagramas gestionan el flujo de chakra, mientras que los trigramas en su conjunto gestionan su transformación. Estoy usando 4 hexagramas para cada trigrama en esta secuencia específica, colocándolos en lo que se llama una formación de 4 tesoros. Una forma elegante de decir diamante. Cada uno de estos 4 kanji, puedes leerlos, ¿verdad? Más o menos. Está muy estilizado, lo sé, pero es necesario. Ahora, amplía tu campo de visión y míralos como una sola unidad. Ella echó la cabeza hacia atrás y se quedó mirando fijamente por un momento. Vaya, murmuró ella, y yo sonreí. Ese no es un kanji que puedas leer, pero tampoco parece un montón de garabatos al azar. Hay un patrón. Simetría. Se ve genial, ¿verdad? Ese es el trigrama KN. También conocido como tierra. Podría usar una gran variedad de hexagramas para formar ese mismo trigrama, y aunque se vea diferente, si los coloco en el orden correcto, siempre formará esa composición general. Ahora, usemos esto como base para formar la secuencia. Usé la formación de los 4 tesoros para mi KN, así que tengo que seguir usándola para el resto de la secuencia. Ahora bien, el hexagrama que forma el punto desde el que estoy haciendo el puente fue elegido intencionalmente para conducir al siguiente trigrama. Sigo dibujando. Para un principiante puede resultar algo difícil de comprender, pero el Finjutsu es un arte altamente contextual. Ciertos kanji pueden asociarse con múltiples trigramas. De hecho, esa es precisamente la clave. Sirven de puente entre los trigramas, permitiendo la transición entre los diferentes conceptos. ¿Cómo sabes qué trigramas y hexagramas usar?, preguntó, y yo casi aplaudí. Excelente pregunta, exclamé radiante. Tienes que ver el panorama general antes de entrar en los detalles. Necesitas una visión clara de cómo pretendes que funcione el jutsu, lo que requiere una comprensión firme de cómo se comporta el chakra. Pretendo que este sello funcione saturando el cuerpo con dotón templado invocando los principios de Hibakurei. Ese es el término técnico para la ausencia de estado, que suena loco, pero es algo que has experimentado si alguna vez te has transformado en algo más pequeño que tú. En fin, esa es una sola ejecución. A partir de ese punto, mi chakra también necesita traer otra fuente de materia Hibakurei de la conexión forjada en la primera ejecución. Esa es la ejecución número 2, que se cruza con la primera. Y finalmente, la última ejecución fija toda esa masa en su lugar, aumentando efectivamente el peso del objetivo. Ahora bien, sé que así es como debe componerse cada secuencia. Entonces, ¿qué trigramas utilizo? Bueno, todo se basa en el simbolismo y la memorización. Este sello se fundamenta en el uso del chakra de la naturaleza Dotón, así que quiero un trigrama en su núcleo asociado con la tierra. Hay 2. Génica N. Elegí el primero porque se asocia con la acumulación de energía en lugar de su dispersión. Esto es una simplificación excesiva. Cada trigrama tiene muchísimas características, y hay que tenerlas todas en cuenta para evitar un error catastrófico. En fin, ya tengo mi base. Luego aplico mis conocimientos de simbolismo para determinar qué trigramas necesito para completar la secuencia. Y la secuencia de trigramas determina qué hexagramas específicos se requieren. A partir de ahí, combino las secuencias individuales, y listo. Tengo un sello completo. Es como si fueran venenos, dijo Nai, y yo arqueé una ceja. ¿Cómo es eso? Se desplazó hacia adelante apoyándose en las puntas de los pies, y una mano se apoyó en el suelo para no caerse de bruces. Cuando preparo un veneno, elijo los efectos que quiero. Investigo qué ingredientes producen ese efecto. Luego, analizo las condiciones de preparación. Algunas raíces necesitan macerarse a una temperatura específica, ni muy caliente ni muy fría. Después, deben calentarse a una temperatura diferente para integrarse correctamente con otro ingrediente. No se trata solo de la temperatura. A veces, los ingredientes deben molerse o los venenos deben extraerse. Las condiciones de preparación son los hexagramas. Los ingredientes en sí son los trigramas. Y el efecto final es la reacción. ¡Oh! ¡Dios! Ella lo entendió. Nai lo entendió. Eres genial, Nai, dije, mirándola fijamente. ¿Te estás burlando de mí?, preguntó, perpleja, y yo negué con la cabeza vehementemente. Para nada. Eres genial. Inteligente y talentoso. Lo digo de verdad, no por ningún motivo en particular. Oye, ¿quieres que intente explicarte mi proceso de pensamiento para cada trigrama que elegí? Será largo, pero puedo intentarlo. Seguro. Continué dibujando, hablando mientras lo hacía.
Mis explicaciones eran breves, a menudo simplificadas, ya que, repito, cada trigrama tenía muchas características diferentes. Si me hubiera esmerado, podríamos haber estado aquí hasta bien entrada la noche. Pero en media hora terminé mi sello. Nai observaba fascinado cómo minimizaba el sello, y la tinta se precipitaba hacia el trigrama gen central mientras todo se contraía para formar el kanji, que significa pesado. Diseñé la minimización teniendo eso en mente, principalmente como un ejercicio para ver si podía hacerlo. Normalmente no me preocupaba tanto por la estética. ¿De verdad no estás dispuesto a probar esto con alguien que no seas tú mismo? Intentó decir Nai mientras yo recortaba el sello minimizado y lo colocaba en mi deltoides derecho. Sé que no puedes contarle a nadie que tienes esta habilidad, pero uno de los Taich, tal vez en otra división, puede encontrar a un ninja enemigo en el campo de batalla. Hay dos razones por las que eso no es posible, dije, admirando el sello. Primero, si alguien más intentara activarlo, no funcionaría. Solo mi propio chakra puede hacerlo. Además, el principio de subyugación sigue vigente. Como se alimenta de mi propio chakra, no hay nada que pueda hacer para que este sello afecte a nadie más que a mí. La chica mayor se estremeció. Así que dedicaste todo ese esfuerzo. Todo ese tiempo. A un sello que no tiene otro propósito que el de hacerte pesar. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo tan inútil? A veces olvido que no estamos locos del mismo modo, dije, sacudiendo la cabeza. Lo estás viendo todo mal. Nunca tuve la intención de usar este sello en combate. Lo hice para entrenar. Sin más dilación, activé el sello y, de repente, sentí como si pesara un 10% más. Fue como si me hubiera aplicado el Kagyan no Jutsu, técnica de la roca pesada, a baja intensidad. Después de una semana de práctica con este sello puesto, ¿no crees que seré mucho más fuerte cuando me lo quite? Sería más de una semana. Sin embargo, después de eso, aumentaría el porcentaje gradualmente, tanto para que mi cuerpo se acostumbrara al peso como a la presencia prolongada del chakra Doton. Nai guardó silencio por un momento mientras asimilaba aquello. Entonces, eres un idiota. Mi risa resonó en la larga sala durante un minuto entero. Fin del capítulo.